Está José Luis Esper en línea. Va a ser un gusto verlo. Vamos a hablar con él. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, un placer. Feliz año a ustedes y a todos los cordobeses. Bueno, revolucionado el ambiente, ¿no? Y te diría, mira, yo juré como diputado de la Nación el 7 de diciembre, el 10 comenzó mi mandato, eso fue un viernes, y el lunes 13 ya empezamos con la discusión del presupuesto, y terminé 10 días después discutiendo bienes personales, vino el receso de enero, empezó febrero y cae esta bomba, después la del fondo. Así que yo te diría, aterrizaje a full fue esto, a la política. Mirá, sobre lo que estaban conversando ustedes, los agarré muy empezados. Yo no le creo ni una palabra de lo que Máximo dice en la carta, en primer lugar, porque acá hay una cosa muy por encima para mí, que es que ya empezó la pelea adentro del Frente de Todos por el candidato presidente para 2023 y el cristinismo está haciendo valer lo que pesa adentro de esta construcción llamada Frente de Todos y va a ir contra Alberto Fernández. Si este acuerdo se cierra y termina bien, Alberto Fernández podrá aspirar a una reelección, pero si termina mal, se estarían cumpliendo los vaticinios de Cristina, por lo tanto ahí la candidata sería Cristina o quien Cristina diga. Así que para mí, en el fondo, bien por abajo de la superficie, esa es la pelea que está. Pero de ninguna manera le creo todo lo que dice Máximo. A ver, primero, yo no tengo la menor duda que para lograr este acuerdo blandito, donde a lo que a Máximo Kirchner le importa que no se toque el gasto de la política, este acuerdo no lo toca para nada. Este acuerdo no toca Aerolíneas Argentinas, no toca los ñoquis, no toca la coparticipación a diestra y siniestra que se da, no toca la cantidad de ministerios y superestructuras que hay, no toca los planes sociales, solamente toca cosas que a ellos nunca le importaron y que a nosotros sí, los defensores de Avanza Libertad, nos importa porque nos interesa la gente. ¿Qué es? Que este acuerdo cierra con un gran tarifazo y eventualmente con algún impuestazo, pero tocar el tamaño del gasto público, del cual viven los Kirchner de este mundo, los Carrió de este mundo, los María Eugenia Vidal de este mundo, los Pichetto de este mundo, los que viven hace 30 años de la política, este acuerdo no lo toca nada, así que es recontra blandito este acuerdo. Por eso no es el acuerdo el que ha desatado esta tormenta dentro del Frente de Todos. Se utiliza el acuerdo como una excusa para eso, y la segunda consecuencia de este terremoto político, que es la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos en diputados, es que seguramente si Máximo Kirchner deja de ser el jefe de bloque, va a haber mucha gente adentro del Frente de Todos, del bloque del Frente de Todos, que va a votar en contra del acuerdo. Yo no me imagino que el Frente de Todos sigue teniendo los mismos 117 diputados que tenía antes a favor del acuerdo. Habrá algunos que van a estar en contra. No en vano se ha producido este cimbronazo político. Y ahí, para que salga el acuerdo con el fondo, tal cual está escrito, se requiere del apoyo de la oposición, más que nunca. En algún lugar Cristina, porque yo no tengo duda que está Cristina detrás de esto, le tira el fardo o la brasa caliente a la oposición para que salga el acuerdo con el Fondo Monetario. En la fantasía loca de Cristina de que sin acuerdo con el fondo, a la Argentina le va a ir bárbaro. O sea, yo te diría, por más malo que sea el acuerdo con el fondo, el Frente de Todos hoy, suponete que hipotéticamente pierda la elección de 2023 por 5 puntos, sin acuerdo con el fondo no vamos a prender fuego, va a perder por 20 puntos el Frente de Todos. Pero en la fantasía de Cristina es mejor un no acuerdo que un acuerdo. Nosotros, desde Avanza Libertad, en el día de ayer, yo particularmente presenté un escrito, es un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que nos diga de qué se trata el acuerdo con el Fondo Monetario, porque lo único que tenemos hasta ahora para trabajar es una conferencia de prensa del Ministro de Economía. Me han acompañado en este pedido de informes importantes diputados como Mario Negri, como Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, y Luciano Laspina, Alejandro Cacase y tantos otros. Nosotros queremos un acuerdo con el fondo, pero un buen acuerdo con el fondo. No queremos ni la locura de Cristina de no acuerdo con el fondo, que es un salto a la nada, ni tampoco este acuerdo con el fondo
donde no nos conduce a ningún lugar bueno, mucho menos a la gente de trabajo, porque cierra solo con un tarifazo y eventualmente algún impuestazo. José Luis, bueno, te saludo, un gusto verte, aunque sea a la distancia. Te hago una pregunta. ¿Cómo te va? Hacías recién referencia al pedido de informe que hiciste ayer, que han acompañado este nutrido grupo de diputados. Ahora, ahí mismo, simultáneamente con eso dijiste, este acuerdo es un mamarracho, y pediste precisiones, porque en realidad esto, yo decía al comenzar el programa, todavía no es un acuerdo, es un entendimiento. En inglés no es lo mismo entendimiento que acuerdo, y falta todavía que acuerden con los técnicos, y después falta la carta de intención, y después falta que el board lo apruebe. Pero 40 días faltan por lo menos. Claro, vos le llamaste mamarracho. Sí. ¿En qué sentido? ¿En el sentido que vos creés que debía ser más severo el ajuste de las cuentas públicas? Porque no hay ninguna severidad en el ajuste de las cuentas públicas. A ver, las cuentas públicas hoy tienen un déficit sin considerar el pago de intereses, que ese es otro tema. No sé de dónde se saca acá que los intereses no son parte del gasto. El resultado primario sin intereses de la deuda hoy es de 10.000 millones de dólares y se van a tomar 5 años hasta 2026 en hacerlo cero. 2.000 millones de dólares por año van a bajar el déficit. O sea, es la nada misma en cuanto a baja de déficit. O sea, es un ajuste recontra blando. El tema grave es que este ajuste, en el acuerdo, tal cual lo ha presentado el ministro Guzmán, y lo ha dicho en el reportaje del día domingo en página 12, salvo subsidios a la energía, el resto del gasto público dijo que crece en términos reales, o sea, va a crecer en términos de los precios, en términos del PBI, en términos de dólares a lo mejor también. En ese sentido es un mamarracho. Yo creo que el Fondo Monetario está compensando el error de haberle dado tanta plata a Macri con no pedirle nada al nuevo gobierno, que es el gobierno que le sigue al gobierno de Macri. Pero esto de ninguna manera es un encarrilamiento del problema fiscal estructural que tiene Argentina, de ninguna manera. Ahora, o me van a hacer creer ahora que el problema del déficit fiscal son los subsidios a la energía. A ver, Argentina hace 70 años que tiene un Estado que gasta más de lo que recauda. 70 años de 70 con déficit fiscal. ¿Me van a hacer creer que el problema son los subsidios? Ahora, José Luis, hay un dato significativo en esto. Del año 2025 en adelante, Argentina tiene que soportar hasta el 35, el 40 o lo que sea, una importante erogación en cuanto a capital e intereses con el fondo, el pago a los bonistas y la deuda interna. Es decir, eso suma 14.000, 15.000, no sé cuánto, 16.000 millones. ¿Cómo hace Argentina del 25 en adelante para poder equilibrar las cuentas públicas y poder cumplir con los compromisos internos y externos que tiene? Bueno, a ver, para ponerle algo más de números a lo que vos decís, para después darte mi comentario y mi respuesta. La deuda con el Fondo Monetario remanente que quedaba hasta hoy son 41.000 millones de dólares, que vencían básicamente el grueso este año y el que viene, y quedaba un puchito para 2024. Toda esa bola de deuda de 41.000 millones de dólares que moría en 2024, ahora muere 10 años más tarde, en 2034. O sea, se pateó 10 años para adelante la pelota. Obviamente que por patearte 10 años para adelante la pelota de estos 41.000 millones de dólares con el fondo, solamente con el fondo que morían en 2024, te cobran intereses por cerca de 3.800 millones de dólares. Eso da un total a pagar entre el año 25 y el 34, en esos 10 años, de 44.500 millones. Esos 44.500 millones son el nuevo préstamo que Guzmán dijo que consiguió la Argentina. Es como que el fondo te presta para que le pagues. Claro. Eso como primera cosa sobre la deuda con el fondo. Entonces, la deuda con el fondo se ha pateado desde 2024 a 2034. Obviamente, en promedio anual hay que pagar
más o menos unos 4.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Los 15.000 millones de los cuales vos hablas es lo que hay que pagar por año de deuda, por año, todos los años, incluyendo los títulos públicos en pesos ajustados por dólar, la deuda pública emitida en dólares con bonistas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora voy a la primera parte de tu pregunta, que sería mi segunda respuesta. La única manera de que esto sea posible y dejar de hablar algún día del tema de la deuda o del tema de la inflación, que son todos problemas heredados del problema fiscal, es que Argentina se reinvente, asuma que hay una Argentina que ya no sirve más porque hace 100 años que la estamos pariendo, 100 años que nos va mal, un siglo que nos va mal y no aprendemos, y la nueva Argentina que tiene que nacer no es una Argentina donde hay que inventar todo de cero. Ya está todo inventado lo que hacen los países donde la gente vive bien. Ahora, por alguna razón misteriosa, que para mí es un problema sociológico y me excede como economista profesional, nosotros hace un siglo que nos negamos a aferrarnos. Los países en los cuales les va bien comercian con el mundo. Ni se les ocurre esta cosa absurda de la sustitución de importaciones que hace que vivamos endeudados con el mundo. La segunda cosa, los países donde la gente vive bien tienen estados de un tamaño tan razonable que la gente, el grueso del año, lo que trabaja se lo queda para sí mismo y le dedica 3 meses al año a trabajar solo para pagar impuestos, a diferencia de Argentina hoy, donde los que estamos en blanco, más de 6 meses, más de la mitad del año, trabajamos solo para pagar impuestos. Entonces, los países donde la gente prospera tienen estados de un tamaño muy razonable, no el delirio este. Y la tercera cosa que hacen es que las leyes laborales que tienen son leyes laborales que de manera muy equilibrada protegen los derechos del trabajador, pero no le generan el terror que sí generan en Argentina al empresario, al comerciante, que cuando contrata a alguien siente que metió una bomba atómica en lugar de un empleado. Entonces, si Argentina se aferrara a esta bendita trinidad y tirar a la basura la maldita trinidad de la sustitución de importaciones, el Estado elefantiásico y las leyes laborales de la época de las cavernas, a la Argentina le iría bárbaro. Pero para poder pagar la deuda, Argentina tiene que hacer este cambio estructural, porque si no, siempre vamos a estar con la espada de Damocles del tema del déficit, la inflación y la deuda. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para poder sacar de la discusión de la mesa el tema de la deuda, el tema de la inflación, Argentina tiene que hacer un cambio estructural fenomenal. La buena noticia es que ya está inventado en el mundo. José Luis, hacías referencia a que este entendimiento era muy light en el sentido que no reducía el gasto, etc. Te hago una pregunta, una reducción drástica del gasto, ¿no? Te voy a hacer 2 preguntas por el precio de una, digamos. Una reducción drástica del gasto, ¿no tiene un umbral por debajo del cual socialmente es complicado realizarlo? Habida cuenta que la estructura del gasto tiene mucho componente de gasto social. Y la otra es, sí, en el entendimiento, se dijo, lo dijo Guzmán también, que van a caminar a tasas reales de interés positivas. Entonces, esto es otra pregunta, pero digo, ¿eso crees que va a afectar la posibilidad de que Argentina se recupere? Porque Guzmán dice, vamos a seguir creciendo. Ahora, todos sabemos que una tasa de interés positiva puede llegar a generar cierta contracción del nivel de actividad, ¿no? Bueno, con respecto a la primera, empiezo a contestarte por lo que ocurre hoy. Hoy tenemos un estado elefantiásico que ha provocado crisis recurrentes, permanentes, sistemáticas, cuyo resultado ha sido la mitad de la población pobre, 3/4 partes de los chicos en el conurbano son pobres, 4 millones de personas viviendo en villamiserias, 6 millones de trabajadores trabajando en negro, éxodo de empresas, éxodo de nuestros jóvenes más capacitados a otros lugares del mundo. Yo te diría, como consecuencia de no reducir el tamaño del Estado, como consecuencia de no ir a una economía de libre comercio, como consecuencia de tener leyes laborales en la época de las cavernas, es que tenemos estas plagas que yo te comentaba antes de consecuencia. Por lo tanto, por hacer lo que no hay que hacer es que tenemos este umbral social tan delicado. Si lo que tenemos que hacer lo hacemos bien, yo te diría me olvidaba, por culpa de
hacer lo que estamos haciendo, tenemos que el Estado emitiendo 25 millones de cheques por mes para planes sociales. O sea, el ajuste ya ocurrió, el genocidio económico de Argentina ya ocurrió. Cualquier otra cosa que hagas en el sentido de los países donde la gente vive bien, va a ser bueno para la gente, va a ser bueno para el país. Así que yo la preocupación tuya no la tengo, obviamente hay que hacerla de manera planificada, de manera cuidadosa, pero lo peor que puede hacer Argentina es seguir repitiéndose y pretendiendo que alguna vez le vaya mal. Sobre la tasa de interés yo veo alguna dificultad para subir las tasas de interés reales, más allá que las tasas de interés reales tienen alguna consecuencia negativa sobre el crecimiento, porque el principal deudor del sistema financiero es el Banco Central. Imagínate subir la tasa de interés cuando el principal deudor del sistema financiero es emitir dinero para pagar la tasa de interés que puso el Banco Central alta. Así que yo no sé cómo lo van a resolver a esto. Esto no va a ser fácil de conseguir por parte del programa. José Luis, no sé cómo andas de tiempo, cuál es tu tiempo para hacerte alguna pregunta más. Y mirá, si nos excedemos de los próximos 15 segundos me van a tener que invitar a una buena picada cordobesa. No, la pregunta... un buen fernet, ahí está. Un fernet. La pregunta que te quería... Dale, dos más. Dos más. Bueno, la pregunta que una a mí y otra para Alfredo. La pregunta que te quería hacer es, ¿cómo reduce Argentina, o si es creíble la propuesta de Guzmán de llevar el déficit fiscal a 0 punto dentro de 3 años, 4 años? A 0 en 5 años, en el 2026. Yo no lo veo probable con un ajuste de tarifas solamente, que es lo que ha planteado, y con el resto del gasto público creciendo en términos reales, de ninguna manera. Que además no hay que olvidarse, lo que es 0 en 2026 es una meta de déficit sin incluir los intereses como gasto público. En el 2026, cuando el resultado sin intereses de la deuda sea 0, te van a quedar como déficit los intereses de la deuda, año a partir del cual te va a empezar a endeudar para pagar los intereses. ¿Vieron que está esto del Ponzi Game últimamente hablándose? El SO, el CEO, la Bitcoin, esa trucha. Bueno, a partir de 2027 arrancamos con el Ponzi Game de colocar deuda para pagar los intereses de la propia deuda pública, endeudarse para pagar intereses. Pero más allá de esta aclaración metodológica, que no es menor, es de fondo, creo, yo no veo factible llegar a déficit cero solamente ajustando tarifas a los servicios públicos, más allá de que me parece inadmisible que nos hagan creer que el ajuste fiscal que hay que hacer es solamente subsidios económicos. Alfredo, te dejo la última. La última pregunta, José Luis. No de economía, digamos, vivimos hablando de economía nosotros, sí. Pero la siguiente, supongamos que el entendimiento se transforme en un acuerdo y que el gobierno te conteste el pedido de informe diciendo detalladamente los datos que planteas ahí, y que va Guzmán y les explica, y que resulta ser de que el acuerdo lo apruebe el directorio del fondo de la forma aproximada como se dice hasta ahora, ¿eh? Vamos a reducir gradualmente las tarifas, vamos a bajar el financiamiento, la asistencia del Banco Central al Tesoro, esas cositas, digamos, ¿no? De este que vos le llamabas de este mamarracho. Digo lo siguiente, la pregunta es esta. El diputado Esper, ¿cómo vota en el Parlamento? Exactamente lo que vos acabas de escribir, negativamente. Por eso, como no quiero llegar a ese punto, después del pedido de informe, si lo contestara adecuadamente el ministro, si viniera a la Cámara de Diputados a darnos explicaciones y pudiéramos comenzar a interactuar para decirle, mire, ministro, tiene 21 ministerios, reduzca 13, quédese con 8 y va a reducir mucha superestructura. Mire, ministro, en esta emergencia mande menos plata para coparticipación a provincias donde no se hace ningún gasto federal, porque si no es un pagadiós, es un Papá Noel. Mire, ministro, tiene 1 millón de ñoquis, empieza a despedir ese 1 millón de ñoquis. ¿Quién lo tiene los ñoquis? Lo tienen las provincias, los municipios. Que todos colaboremos con el ajuste, porque si Argentina se va al demonio, no vamos todos al demonio, no solamente la nación, ¿eh? Porque esto de poner como objeto de déficit solamente a la nación, guarda que oculta que en las provincias, hay muchas provincias donde hay mucha irresponsabilidad y en muchos municipios también. Entonces, mi idea del pedido de informes es justamente colaborar, interactuar con el gobierno y con las otras bancadas para que Argentina logre un buen acuerdo
y evitar que pase el mamarracho, voy a repetir la palabra mamarracho, que ocurrió con el presupuesto 2022. ¿Recuerdan ustedes el presupuesto 2022? Fue presentado como corresponde por ley el 15 de septiembre. El Congreso lo empezó a discutir el 10-15 de diciembre, 3 meses después. Estuvo durmiendo el sueño del ajuste del presupuesto. Que no pase lo mismo. Y nos lo quisieron hacer aprobar en 9 días antes de la Navidad. Una vergüenza, ¿viste? Yo no quisiera que el memo de entendimiento y la carta de intención con el fondo nos la mandaran como un dato, tómalo, déjalo 24 horas que venga el deadline con el fondo, que no sé cuándo es. Yo quisiera que el Congreso, como corresponde por el artículo 75 de la Constitución, inciso 7, que al Congreso le corresponde el arreglo de la deuda, el arreglo con el fondo, se haga trabajando todos los días, día a día, desde hoy hasta el último día que sea, en el Congreso, no a puertas cerradas entre Guzmán y los burócratas del fondo. El pueblo quiere saber de qué se trata, y yo como diputado nacional y servidor del pueblo argentino quiero trabajar en el mejor acuerdo posible para los argentinos con el fondo. José Luis, antes de despedirte, el quiebre del Frente de Todos pone en riesgo la institucionalidad del país ante la soledad de Fernández y la oposición se puede convertir en el sostén. Y yo creo que sí ocurre este fenómeno que vos describís, que no es descabellado a la luz de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados del Frente de Todos, claramente. Y agreguemos otra cosa. Hoy, en teoría, el Frente de Todos, no sé si no está ocurriendo ahora, iba a marchar a tribunales pidiendo la renuncia de los miembros de la Corte. Esto es un ataque institucional también. O sea que cuando hablamos de instituciones, fíjate lo que tenemos acá, ¿no? El Frente de Todos, por un lado, o el kirchnerismo duro, adentro del propio gobierno de Alberto Fernández, en una suerte de golpe lavado institucional en el Ejecutivo y un golpe institucional en la justicia claramente. El kirchnerismo es golpista. José Luis, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Gracias por la deferencia, porque sabemos que te hemos robado más minutos de lo que correspondía. Me deben 2 Fernet, entonces no. 2 Fernet. Gracias, José Luis, muy amable. Chao, buenas tardes. Saludos. Chao. Alfredo.